Quiero darle la bienvenida a Laura Ardila Arrieta. Ella es periodista, columnista del diario El Espectador. La relación entre el presidente Gustavo Petro y los medios de comunicación. Digamos, hoy, ¿cuál es la sensación que tú tienes frente a la narrativa que está armando el presidente Petro respecto de los medios que básicamente los ha generalizado? Mira, yo creo que no es un buen momento para la prensa, no estamos trabajando en medio de un muy buen ambiente, hay un descrédito alrededor de la labor de los periodistas, está justificado en muy buena parte, hay ejemplos bastante penosos, por decirlo así, del ejercicio del periodismo. Se ha hecho muchísima crítica con mucha razón alrededor de los grupos económicos que muchas veces han tenido influencia en la llamada gran prensa. Pero por el otro lado también hay muchísimos periodistas que en las regiones, que en Bogotá, que en grandes medios, que en medios independientes están tratando de hacer su labor y de cumplir con su deber de informar de la mejor manera, y en medio de esa lucha y en medio de esa situación tan complicada para este oficio, pues llega el presidente Gustavo Petro a generar con sus palabras, con sus ataques generalizantes que ya, digamos, la Fundación para la Libertad de Prensa le ha señalado en varias ocasiones que poder es el lenguaje que dirima sus conflictos y sus desacuerdos con la prensa de distinta manera. Se ha generado, digamos, todo ese mal ambiente que ya venía, que no es exclusivo de este gobierno, y todas esas críticas que, digamos, en cierta manera están justificadas, se han exacerbado y estamos llegando a unos niveles muy inquietantes porque en las pasadas marchas a favor de las reformas que el gobierno está tramitando en el Congreso, la FLIP registró 5 agresiones a periodistas, 5 agresiones verbales, pero ya sabemos todos que de las agresiones verbales a las agresiones físicas pues no hay sino un paso. Entonces estamos en un momento de preocupación en el que el llamado es no solo al presidente, sino a todos los poderosos que se están sintiendo empoderados para atacar al oficio del periodismo, es que tramiten sus desacuerdos con los periodistas de la manera en que la Constitución les indique. Esto es con unas herramientas como el derecho de rectificación para pues, aclarar las informaciones que ellos consideren falsas. Laura, hay algunas voces que de alguna manera se han solidarizado con el presidente Petro, han dicho que es que esos medios están haciéndoles oposición al gobierno y por eso justifican de alguna forma la forma en que el presidente Petro se ha referido a sus medios. Lo que pasa es que las críticas pueden existir. Hay una cosa muy importante sobre la que hay que hacer claridad. Los periodistas no estamos en la libertad de decir lo que queramos sobre nadie. Por supuesto, no hay libertad de mentir, no hay libertad de decir infamias sobre personas, ni sobre personajes, ni sobre situaciones. Pero para tramitar esos desacuerdos existen unas herramientas que la Constitución señala, como cuáles. La primera, el derecho de rectificación, que es un derecho constitucional. Está también un derecho opcional, que es la solicitud de réplica, que un medio lo puede conceder en muchísimas ocasiones. Si un poderoso, si un personaje considera que esos derechos, que ese trámite, que ese proceso no lo deja tranquilo frente a la información presentada, eventualmente también puede usar la acción de tutela y un juez puede decidir si un medio debe rectificar o no. Pero esos son los trámites. O sea, el trámite nunca puede ser la agresión verbal, ni las generalizaciones, ni las estigmatizaciones a los periodistas, porque esto lo que hace, por supuesto, lo estamos viendo, es generar un mal ambiente de trabajo y ir en detrimento de las garantías que necesitan los reporteros en Colombia para ejercer el oficio. Sí. Yo también quisiera destacar en este punto que si bien hay unas críticas merecidas al oficio del periodismo y que estamos en mora de hacer un debate y de abrir el debate sobre la autocrítica, también es a la valentía y al empeño de muchísimos periodistas en Colombia que este país conoce escándalos como los de las chuzadas, escándalos como el de la parapolítica, escándalos como la compra de votos. No ha sido la justicia, ha sido el periodismo inicialmente el que ha destapado esas ollas podridas. Entonces también es momento para que la sociedad reflexione acerca del gran valor que tenemos en juego hoy, que es nada menos que el de la libertad de expresión.
Sí, a eso se le suma Odebrecht, Caprecom, Reficar y una serie de casos de corrupción en todo el país, que justamente es por los medios de comunicación, es que se conocen este tipo, o digamos, se hace esa veeduría ciudadana. Y recientemente en el pasado gobierno del presidente Duque, los 70,000 millones de pesos extraviados con este proyecto de centros poblados y el Ministerio de las TIC en su momento. Usted lo dice en su columna La cachaza del periodismo, dice: estamos lejos de manejar hilos y fraguar supuestas conspiraciones y nada más queremos garantías para cumplir con nuestra labor. Se refiere a el pedido de los periodistas de a pie, los reporteros, los que están en la calle, porque nosotros estamos aquí en un estudio y algunos directores, auditores de medios de comunicación están también en el estudio, y si están en la calle andan con camionetas blindadas y con escoltas, pero el reportero de a pie que está en la calle con el micrófono, con el camarógrafo, están en la calle pelando la cara también alrededor de episodios como por ejemplo en las marchas que tú bien describiste hace un instante, digamos. Ahí es el llamado a la ponderación, ¿no? Así es, de acuerdo, porque como tú bien señalas, las críticas y las agresiones muchas veces se las dirigen ciertos personajes a los dueños de los medios o a los directores de los medios o a los llamados zares de los medios, como dijo una actriz muy popular hace poco en un video, pero resulta que la animadversión, que la agresión verbal está recayendo, como prueba lo que pasó en las pasadas marchas que ya mencioné, sobre los reporteros de a pie, sobre esos reporteros que trabajan, y tú lo debes saber bien, y todos quienes trabajamos en este oficio y somos de región lo sabemos. Han trabajado y trabajan por lo general en unas condiciones muy precarias. Todavía ese es también otro debate que hay que hacer alrededor de este oficio. Todavía hay unas condiciones de inseguridad laboral, de malos sueldos, de injerencia de los jefes sobre el trabajo de muchísimos colegas. Entonces no son condiciones fáciles, y además de eso estamos en medio de esta situación en la que yo creo que todos los colegas tenemos que coincidir en que es imperativo, si bien dar el debate sobre la calidad, primero hay que levantar y que ondear la bandera de la libertad de prensa, que es un pilar fundamental de la libertad de expresión. Sí. Totalmente. Y en las regiones, es que en Bogotá no se ve eso, y hay un problema. Yo que estuve allá por largo tiempo, la gente que vive en Bogotá creen que Bogotá es Colombia, y no. Hay una región, hay una Colombia profunda. Esa ya frase ya se ha convertido casi que en frase de cajón, pero es una realidad. Hay un periodismo que se hace en las regiones y que destapa ollas podridas, destapa corrupción, y que ponen en riesgo sus vidas y las de sus familiares, grupos de trabajo, y con las precarias condiciones en las que trabaja, y sobre todo términos financieros, es decir, los ingresos para poder vivir bien por parte de algunos medios de comunicación o periodistas independientes en las regiones es absolutamente difícil, y conjugarse eso con los clanes políticos, con las mafias en las regiones, es un panorama bastante complejo para esas personas. Lo otro para cerrar el tema, y tiene que ver con un poco de por qué le están atacando al gobierno. Los medios de comunicación son opositores al gobierno nacional. ¿Usted qué le podría responder frente a este ejercicio y el ejercicio periodístico y el ejercicio del poder hoy en el contexto del presidente Gustavo Petro? Yo creo que es evidente que hay varios medios grandes en Colombia que están haciendo un cubrimiento responsable, que están haciendo un cubrimiento que está tratando de brindar elementos para que la gente entienda mejor el país en el que estamos, y que también, por otro lado, hay otros medios que están digamos, en una labor que se ha entendido como de oposición por muchísima gente. No voy a ahorrar nombres porque me parece que el debate y que la conversación se puede hacer con transparencia y con franqueza. Así es. El medio más señalado Semana, por supuesto. Sobre esto ha sido Semana. El mismo presidente lo ha mencionado. Hay un comunicado del presidente en el que se dirige a los dueños de Semana. Sí. Yo creo que es una situación bastante compleja, porque de nuevo mezclamos el tema de la calidad, que en mi concepto es uno, pero que no está supeditado al tema de la libertad de prensa. Es decir, tiene que haber libertad, y tenemos que tener las garantías de que un medio puede
hacer el ejercicio de periodismo que considere que debe hacer. Obviamente, si ese medio traspasa líneas, si ese medio incurre en mentiras, en información falsa, en promoción de fake news, hay que hacer el trámite, la persona afectada tiene que hacer el trámite frente a ese medio para que ese daño se corrija, pero sobre todo la sociedad que está viendo eso que está sucediendo también tiene que tomar una decisión muy importante, y es dejar de consumir los medios que digan mentiras. O sea, la sociedad también tiene una responsabilidad ahí, y es no seguirle dando clics y no seguirle dando apoyos a los medios que está considerando la gente que están diciendo mentiras o que están diciendo mentiras probadas. Entonces hay también una responsabilidad de todos alrededor de eso, pero aclaro, para mí el debate de la calidad es importante y hay que darlo, pero el debate de la libertad ni siquiera es un debate, porque la libertad no se debate, la libertad es un derecho fundamental. Es preponderante, por supuesto. En efecto es preponderante, independientemente, digamos, a la cantidad la cantidad de información que a favor o en contra del gobierno en este caso, porque también hay que mirarlo. Hay una pluralidad de medios con líneas editoriales distintas, y eso cabe dentro de la democracia en la que vivimos y de las libertades que tenemos. No por el hecho de estar publicando información de oposición, por ejemplo, al presidente Petro, entonces tenemos que aplaudir solamente a las que publican asuntos favorables. No, también decir, ese es el equilibrio del debate periodístico, de la libertad de expresión y periodística, ¿no? ¿Estamos claros en eso? De acuerdo. Listo. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy importante que la sociedad también de alguna manera asuma ese papel, ese rol en este debate tan interesante que se está abriendo. Yo espero que este debate termine de buena manera. Las redes sociales y toda la información que está fluyendo, digamos, ya no, los periodistas es muy claro que con las redes sociales ya no tenemos ese dominio sobre toda la información. Ya cualquier persona que tiene un celular es considerado un comunicador que puede dar una información. Entonces yo creo que también como sociedad es muy importante que se repiense ese contrato social que existe entre los medios de comunicación y la gente de la sociedad, ¿no? Que volvamos a trabajar en pos de revivir y de fortalecer la credibilidad, porque sin duda la información y el periodismo es un bien de toda democracia, ¿no? Sin periodismo pues no puede haber democracia. Así es cierto. Quiero, Laura, agradecerte por esta primera conversación. Yo quiero que pasemos a otro asunto, y tiene que ver con esa mirada regional en lo político electoral. Este año, por supuesto, todos tenemos, repito, ir a las urnas a elegir por la alcaldía, la gobernación. Quiero que nos concentremos en el tema de alcaldía, no quiero hacer proselitismo político, no quiero hablar de nombres puntuales, digamos, porque para eso hay otro espacio, tendremos más espacios más adelante. Yo quiero que hagamos una conversación reflexiva, un llamado a la responsabilidad que tenemos nosotros y cada uno de los ciudadanos respecto a nuestra decisión que tenemos que tomar. Usted es una periodista caribe, con orígenes también aquí en Cartagena. Su padre dirige aquí en Cartagena un medio que es Metro. Están muy metidos en el tema del conocimiento a nivel periodístico de lo político electoral en el país. Lo primero que quiero preguntarle es, desde allá, la sensación que usted tiene, cómo mide el ambiente ya a esta altura todavía preelectoral de lo que ocurre en Cartagena. Pues mira, te puedo dar una respuesta como periodista, pero como tú lo mencionas, yo también soy cartagenera. Entonces es inevitable que para mí ver estas elecciones pase por un asunto personal. Yo llevo, como mucha gente pues que me ha dado el privilegio de leer mis historias, los últimos años de mi vida, casi ya una década, cubriendo de manera sistemática el poder en toda la región Caribe y particularmente en Cartagena, contando cuáles han sido los clanes políticos que han saqueado a la ciudad. Cartagena es una ciudad herida, Cartagena es una ciudad que, por solo dar un dato que es muy impresionante, del año 2011 la ciudad no tenía un alcalde que pudiera cumplir sus 4 años de gobierno. O sea, hace 12 años que Cartagena no contaba con un alcalde en su periodo completo.
con todo lo que esto significa, ¿no? De crisis política, de crisis institucional. O sea, si los alcaldes van y vienen, es obvio que las políticas no siempre van a tener una secuencia, no siempre se van a implementar porque están entrando distintas voces. Y por eso siempre se dice que las elecciones son vitales, que estas elecciones son claves. Yo creo que particularmente estas elecciones en Cartagena son muy importantes, se están convirtiendo en un espejo de lo que está ocurriendo con el poder a nivel Colombia. Es decir, hay unas maquinarias, hay unos políticos de siempre tratando de mantener o de volver al poder, porque es cierto que perdieron muchísimos espacios con la llegada del actual alcalde William Dow. Y por otro lado hay otros grupos de poder que no necesariamente tienen las banderas genuinas de la independencia, sino que a veces se disfrazan de independencia para, digamos, entrar en la carrera por el poder. Yo creo que la ciudadanía tiene una responsabilidad muy grande, eso creo que es más que obvio, pero tú has dado con un asunto muy clave y mencionaste el periodismo, el papel del oficio del periodismo. Yo creo que es clave que los periodistas, y que no esperemos a que lo hagan los periodistas llamados nacionales, ¿no? Los periodistas de Bogotá, los colegas de la región, los colegas cartageneros, todos tenemos que propender porque esta sea una época en la que pongamos luz para que la gente tenga más y mejor información y pueda formarse un mejor criterio a la hora de decidir su voto. Es decir, yo siempre hablo en los talleres que tenemos la oportunidad de dictar sobre cómo cubrir la corrupción electoral, de cubrir las elecciones con franqueza. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad que se dice muchas mentiras. Como periodistas muchas veces nos llegan un comunicado o tomamos la declaración de un candidato que promete una cosa o la otra, cuando muchas veces tenemos información de que no necesariamente eso ocurre de esa manera. No hay mentira más grande en el cubrimiento de las elecciones, por ejemplo, para mí, que el asunto de Cuentas Claras, que es un portal oficial en el que los candidatos y las campañas reportan sus gastos. Todos en las regiones hemos visto cómo por años se vuelan esos topes electorales, cómo por años se hacen repartidas de dinero para conseguir votos, y sabiendo esa verdad muchas veces cubrimos el tema de los reportes como si esta fuera la verdad oficial, ¿no? Entonces ese tipo de asuntos los periodistas vamos a tener un papel fundamental para, repito, poner luz sobre quiénes son los candidatos, pero no solamente alrededor del discurso que ellos tengan sobre quiénes son, sino quiénes son sus compañías. Eso es muy clave porque en Colombia hay una dinámica perversa del poder, y es que llega una persona a mandar, pero quien ejerce el poder verdaderamente es el padrino que esa persona tenía, quien le financió la campaña a esa persona es quien ejerce poder. En Cartagena tenemos muchísimos ejemplos de eso. Entonces es muy clave, por ejemplo, empezar no solo por hablar de candidatos, sino de compañías que tenga alrededor del candidato, cuáles son las movidas, quién están haciendo campañas temporáneas, quién está dando muestras de uso de recursos, digamos, al menos llamativo. Poner luz, siento que es la responsabilidad más grande y el deber más clave que tenemos los periodistas en general en Colombia, pero sobre todo en una ciudad como Cartagena, en estas elecciones, para, insisto, que la gente tenga mejores elementos para formarse un buen criterio a la hora de decidir su voto. Esa luz, ¿cómo la pueden entender bien o pueden descifrarla bien los públicos o el público, en el entendido de que esa etapa, por supuesto, también muchos medios de comunicación obtienen ingresos vía pauta política pagada y que pueden confundir entre esos informes o esos espacios pagos con respecto a información, digamos, periodística natural de la campaña, para no hablar de una en particular. Sí, eso es muy complejo porque, digamos, este ejercicio o esta intención que uno puede tener de poner luz y como yo digo, de cubrir elecciones con transparencia y con franqueza, llamando a las cosas por su nombre, no replicando necesariamente todos los discursos oficiales, pues solo se puede hacer si el periodista y el medio cuenta con independencia. Dice fácil, yo reconozco, yo hace 20 años que ejerzo el periodismo y me fui de Cartagena hace 15 años a medios en Bogotá,
Y yo reconozco que se dice fácil cuando uno está en un medio en donde le pagan un sueldo y uno puede tener esta libertad y confían en uno y uno puede tener la libertad. Y acá, el colega que no cuenta con esta libertad, que tiene que rebuscársela, que tiene que rebuscársela. Claro, se vuelve un ejercicio incompatible. Lamentablemente es incompatible el ejercicio del periodismo independiente con ese tipo de relaciones económicas que se establecen muchas veces con las campañas y con los candidatos. Entonces, lamentablemente sobre eso yo siempre soy muy cuidadosa en que mis palabras no suenen como las de un juez, porque me parece que además es una situación compleja, que digamos que no es blanco o negro, digamos que tiene muchos matices, pero en todo caso sí estoy muy convencida y creo que la evidencia empírica sí lo señala, repito, de que es incompatible el ejercicio independiente del periodismo y al tiempo que se establecen estas relaciones económicas con campañas o con candidatos, al menos cuando no están claras, porque también los medios tienen oficinas comerciales que pueden, digamos, establecer este tipo de vinculaciones en las que puede quedar establecido que no van a tener ningún tipo de incidencia en el contenido editorial del medio. Pero bueno, cada medio, digamos, ahí camina sobre las circunstancias que mejor considere. Y respecto de la visión de los públicos, ¿cuál es el llamado a esa mirada crítica o esa, digamos, ese olfato, no olfato periodístico, ese olfato que debe tener, digamos, la ciudadanía respecto de entender de dónde viene la información y cómo entender esa información de acuerdo al medio de donde lo recibe? Y eso también es complejo porque en redes, repito, tenemos un mar que muchos académicos han llamado un mar de basura, en el que tú nadas para ver si encuentras una perla, ¿no? Sí. Pero en general está rodeado de todo tipo de información. Hay una cosa que yo veo con mucha preocupación en Cartagena, que no es exclusiva de la ciudad, pero que sí he visto en los últimos meses, y son las llamadas bodegas, que tienen algunas campañas. Entonces, el deporte favorito de esas bodegas es acusar a un periodista que cuando saca una información que afecta a su candidato, ese periodista está al servicio de otra campaña, ¿no? Ese es el deporte favorito, y esas bodegas, digamos, también se vuelven de alguna manera comunicadoras, ¿no? Entonces, yo creo que no hay fórmula mágica para tener criterio. Yo creo que cada persona puede decidir cómo mejor informarse, pero yo creo que existen credenciales que tienen y tenemos los periodistas, trabajos probados, trayectorias que pueden hacer a la gente confiar más o menos en un periodista, ¿no? Todos sabemos acá, todos tenemos referentes en el periodismo, entonces uno dice, yo le creo a este porque este es mi referente y porque este no me ha fallado, ¿no? Esto es una relación de confianza que se parece mucho a las relaciones de confianza que uno establece con todo, ¿no? Cuando tú vas a comer a un restaurante y sabes que esa comida está buena y siempre te han atendido bien y siempre ha sido un restaurante limpio, pues tú vas a ese restaurante, acudes con confianza. Guardando las proporciones sucede con el periodismo. Tenemos referentes, tenemos trayectorias, y pues cada persona puede decidir con quién se informa mejor y a quién creerle, pero además no a quién creerle por obra y gracia de creer, ¿no? Con los ojos cerrados, sino también confiando en que hay informes periodísticos que muestran las evidencias. Yo también creo que eso es muy clave, ¿no? ¿Dónde están las evidencias de lo que uno dice, para que lo que uno dice pues no sea solamente opinión, sino también esté soportado, por supuesto, en los datos?